Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por estar junto a ustedes en esta hora para poder compartir, ¿verdad?, nuestra última clase ya de esta materia que es consejería pastoral, ¿ya? Donde hemos visto, ¿verdad?, lo importante que es dentro del ministerio cristiano, ya la consejería pastoral, y que es algo, ¿verdad?, una herramienta que no solamente se puede utilizar eh, con los pastores, ¿verdad? Sino que también se la puede, ¿verdad? Usar, ¿verdad? Bendito sea el Señor en medio de la membresía de personas que están a cargo, ¿verdad? O al frente de un departamento, ¿verdad? De la iglesia, ¿ya? Entonces, la consejería pastoral, ¿verdad? Aunque tiene este título, ¿ya? No necesariamente, ¿verdad? Se encuadra dentro, ¿verdad?, del ministerio pastoral, sino que también en el mundo laico, por decirlo así, puede hacer uso, ¿verdad?, de esta herramienta para poder ayudar a aquellos que están pasando por problemas y dificultades. Amén. Y hoy entonces vamos a hablar acerca de las técnicas y métodos para poder dar, ¿verdad?, una buena consejería a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están pasando por algún problema, por alguna dificultad, ¿ya? De qué manera podemos, ¿verdad?, qué técnicas podemos utilizar para poder dar un buen consejo, ¿ya? Estamos en el capítulo número, entonces, 6, ¿ya? Página 21 de nuestro material, ¿ya? Así que vamos a estar viendo entonces en esta hora esta clase, ¿ya? Recordándole que la prueba va a salir entonces ya de los videos y del material, ya las preguntas. Esta sería la última clase, entonces ya estaríamos entonces al finalizar esta clase, este video, ya realizando la prueba de esta materia. Bien, página 21 entonces, técnicas y métodos para aconsejar. Vamos a mirar varias maneras de aconsejar, ¿ya? Hay consejeros que siempre practican y recomiendan una sola técnica, ¿ya? Parece que será mejor utilizar el método más adecuado para la situación tomando en cuenta el tipo de problema que se presenta, el carácter y la personalidad del aconsejado y otros aspectos del caso, ¿ya? Bueno, hay consejeros, ¿verdad?, como dije anteriormente, que aconsejan utilizar un tipo de técnica, aunque siempre es bueno, ¿verdad?, en la consejería ya pastoral utilizar más de un tipo de técnica. Yo particularmente, ¿verdad?, en este estudio voy a hacer mención de dos tipos de técnicas que se utilizan, ¿verdad?, para la consejería pastoral, que son las más comunes, que es la técnica, ¿verdad?, ya directa e indirecta, ¿ya? Existen más técnicas, existen más métodos, ¿ya? Pero yo me voy a concentrar solamente en estas dos para que ustedes puedan utilizarla, ¿verdad?, en su consejería pastoral, ¿ya? Y como dije anteriormente, no necesariamente se tiene que utilizar una. Se pueden utilizar ambas, la directa y la indirecta, en una consejería, ¿ya? Sin embargo, el consejero siempre va a tener una misma meta, llegar a comprender bien el problema y ayudar al aconsejado a seleccionar la mejor solución. El consejero veterano Larry Crabb presenta el siguiente modelo para ilustrar el procedimiento general que el pastor puede seguir, adaptando el método, la técnica escogida, ¿verdad?, al modelo, ¿ya? Bien. Siempre cuando, ¿verdad?, nosotros vamos a aconsejar a alguien, ¿verdad?, tenemos que por lo menos alcanzar este modelo, ¿ya? Este modelo que se presenta acá en este cuadro, en nuestra consejería. Ya como primer punto, cuando vamos a aconsejar, ¿verdad?, a una persona, tenemos que procurar entonces encontrar, ¿verdad?, cuál es la emoción negativa, ya qué es lo que produce esa emoción negativa en la persona, presentación del problema, ¿ya? Llevar a la persona a que nos presente entonces su problema, ¿ya? Y para eso, ¿verdad?, como dije anteriormente, tenemos que tener mucha paciencia para oír y tratar de descubrir, ¿verdad?, cuál es el real problema. Aunque muchas veces, ¿verdad?, en los primeros minutos no vamos a poder lograr entender y comprender cuál es el real problema, porque como yo lo comparé la otra vez, ¿verdad?, en una clase pasada, el problema muchas veces es como un iceberg, ¿ya?
que la persona comienza a hablar y a presentar, ¿verdad? Y se ve la primera parte, pero en realidad, ¿verdad? Ese problema tiene una raíz profunda y para eso, ¿verdad? Requiere tiempo, pasar tiempo con la persona escuchando, ¿verdad? Ya tratando de indagar cuál es entonces el real problema, ¿ya? Entonces, como primer punto, ¿verdad? Deberíamos conseguir que la persona nos presente el problema en términos emocionales, ¿ya? Eh, Ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Muchas veces emociones negativas, ¿ya? Como por ejemplo, la persona nos va a decir, me siento deprimido, no quiero ir a la iglesia. ¿Ya? Esto como primera parte, entonces. Esto es lo que vamos a vivir, ¿verdad? Experimentar con una persona que viene a buscar consejería, ¿verdad? Junto a nosotros. Nos va a presentar, ¿verdad? Su problema en términos, ¿verdad? Y emociones negativas. En segundo lugar, ¿verdad? Malos actos, ¿ya? Dentro de las emociones negativas vamos a encontrar, ¿verdad? Malos actos, comportamiento erróneo o pecaminoso, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para no escandalizarnos ni mostrar, ¿verdad? Tampoco que estamos escandalizados, porque lo contrario, ¿verdad? Al mostrar una emoción, ¿verdad? De escándalo, ¿verdad? Delante de la persona, podemos hacer con que la persona se cierre y no quiera, ¿verdad? Compartirnos su problema, compartirnos, ¿verdad? Su experiencia y de esta manera esa persona entonces no va a aceptar, ¿verdad? Un consejo nuestro y no vamos a poder darle la solución, el alivio que esa persona necesita, ¿ya? Entonces, dentro de la presentación del problema que la persona nos va a hacer, también, ¿verdad? Vamos a encontrar malos actos. Por ser la persona nos va a decir, estoy en una relación de adulterio, ¿ya? Dentro también, siguiendo este modelo, tenemos en tercer lugar, ¿verdad?, pensamientos erróneos, ¿ya? Fuera de la persona, presentarnos el problema, dentro del problema encontrar también nosotros, ¿verdad?, malos actos de comportamiento, ¿ya?, pecaminoso y erróneo. Vamos a encontrar también muchas veces dentro de esta consejería que vamos a estar, ¿verdad?, nosotros realizando con la persona, vamos a encontrar pensamientos, ideas, conceptos equivocados de las personas que muchas veces tienen, ¿ya? Dentro, ¿verdad?, de, de la confesión que la persona nos va a hacer, ¿verdad?, vamos a encontrar muchas veces pensamientos, ideas erróneos, ¿ya? Por ser nos va a preguntar, bueno, ¿por qué usted está en adulterio, verdad? ¿Por qué usted está en una relación paralela si usted tiene su esposa? Y esa persona, ¿verdad?, ya nos va a manifestar un pensamiento negativo, ¿verdad? Porque mis amigos me dicen que no soy hombre si no lo hago, ¿ya? Que es normal porque todos los hombres deben tener, ¿verdad?, mujeres, ¿ya? Entonces aquí encontramos ya pensamientos e ideas erróneas, ¿ya? Entonces, dentro, ¿verdad?, de la confesión de la persona que viene a buscar la consejería, ¿verdad?, la persona en primer paso tiene que presentarnos el problema. Dentro, ¿verdad?, de esa presentación del problema, vamos a encontrar términos, ¿verdad?, emocionales negativos, ¿ya? También vamos a encontrar malos actos o comportamiento erróneo. Ya por si la persona nos va a decir, ¿verdad?, estoy en una relación de adulterio, o estoy consultando una divina, una bruja, ¿ya? Etcétera. O estoy envuelto en las drogas, ¿ya? Y también dentro, ¿verdad?, de esta confesión vamos a encontrar, ¿verdad?, el tercer paso, que son pensamientos e ideas erróneas, ¿ya? Como por ejemplo, estoy en la droga porque todo el mundo se droga y tengo que mostrarle a mis amigos, ¿verdad?, que yo también soy maduro, ¿ya? O si yo no hago lo que ellos hacen, nos puede decir un adolescente, un joven, ¿verdad? ¿Ya? Nos puede confesar, me van a tener, ¿verdad?, por niño inmaduro, ¿ya? O me van a mirar como bicho raro, etcétera. Van a ver, ¿verdad?, conceptos, ¿ya?, e ideas erróneas. Dentro también de esta confesión, ¿ya?, de la persona que viene a buscar, ¿verdad?, un consejo, vamos a encontrar también renovación de mente. ¿Ya? Este otro paso que nosotros tenemos que dar como consejeros, enseñar conceptos, ideas, pensamientos correctos. Tratar, ¿verdad?, de derribar ya estos conceptos erróneos que muchas veces, ¿verdad?, la persona tiene y renovarlos, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Conceptos correctos, ¿verdad? De hombre y de machismo, el adulterio es pecado, ¿ya? Tratar de hacer ver a esa persona que dice, ¿verdad?, que tiene otra mujer, ¿verdad?, o tiene una relación paralela, ¿ya?, hacerle ver, ¿verdad?, de que no se es más hombre
por tener más de una mujer, ¿verdad? O estar engañando a su esposa. O aquel joven drogadicto, ¿verdad? Que dice que se droga porque sus amigos se drogan y él también, ¿verdad? No quiere quedar como un niño. Hacerle ver por la palabra del Señor, ¿verdad? Que él puede ser diferente, que no necesita, ¿verdad?, drogarse para ser conocido, ser aceptado, ¿ya? O sea, tratar de renovar su mente, ¿ya? Como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, transformados vuestra mente, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, ¿ya? Y esta renovación viene a través de ¿qué? De la palabra, ¿verdad?, del Señor. Por eso, ¿verdad?, enseñarle conceptos, ideas y pensamientos correctos, ya que tengan que ver con la palabra del Señor, ¿ya? Dentro también de esta confesión que nos va a hacer, ¿verdad?, la persona, ¿ya? Va a haber también una confesión y arrepentimiento. Cuando es necesario puede incluir la restitución, ¿ya? Tenemos que procurar, ¿verdad?, que dentro de esta consejería haya confesión, ¿ya? De aquella persona que viene a buscar nuestro consejo, porque tenemos que confrontar a la persona, ¿verdad?, con su pecado, con su error, ¿ya? Y tenemos que llevarla a que haya, ¿verdad?, una confesión hacia Dios para que luego pueda haber entonces un perdón, una restauración, ¿ya? Pensamientos correctos, ideas y conceptos bíblicos. Tengo que serle fiel a mi esposa, ¿ya? Así que tenemos que llevarlo nuevamente, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor, ¿verdad?, bajo no conceptos, ¿verdad?, o ideas o filosofías de este mundo, sino bajo conceptos, ¿verdad?, y enseñanzas de la palabra de Dios, ¿ya? Para que la persona pueda tener, ¿verdad?, ideas y conceptos bíblicos que son mucho mejor, ¿verdad?, que los conceptos o ideas que tiene el mundo. Sabemos que la palabra de Dios moralmente está por encima de los conceptos o ideas que este mundo, ¿verdad?, tiene. También tiene que haber, ¿verdad?, dentro de esta confesión, ya, buenos actos, planificando el buen comportamiento, rompimiento de relación adúltera, actos románticos con la esposa. Ya, o sea, tienen que haber buenos actos, ¿verdad? Para que la persona pueda entonces alcanzar la victoria, pueda ser libre, ¿verdad? Esta angustia, pueda ser libre este problema, tenemos que llevarla, ¿verdad?, a planificar. Ya, decirle, bueno, ahora usted tiene que romper, ¿verdad?, esa relación que usted tiene paralela, ya, o usted tiene que dejar la droga, dejar de consumir droga, ya, llevarlo a buenos actos y planificar, ya, un buen comportamiento, ya, para que la persona entonces pueda ser libre de esta angustia, ¿verdad?, pueda ser libre de esta cadena, ya, que lo está atando y que lo está angustiando. Y por último, ¿verdad?, tiene que haber, como objetivo, ¿verdad?, tenemos que establecernos, poder resolver el problema, ¿verdad?, problema resuelto, emoción positiva, ¿ya? Satisfacción en casa, felicidad y paz, deseo ir a la iglesia nuevamente. Ya esta persona que está en adulterio, ¿verdad?, entonces se separa de esa mujer, ¿verdad?, o de esa relación paralela que tenía, restaura su matrimonio y viene, ¿verdad?, a experimentar una satisfacción, ¿verdad?, una felicidad, ya una emoción positiva. ¿Por qué? Porque está nuevamente haciendo lo bueno, está en paz consigo mismo, ya, y vuelve nuevamente a la iglesia, a los caminos del Señor. Básicamente, ¿verdad?, esto es lo que nosotros, ¿verdad?, debiéramos alcanzar entonces como consejeros. ¿Ya? Estos son los pasos a seguir, ¿ya? Vemos que no es un camino corto, ¿ya? Es un camino bien largo. Tal vez necesitemos de más de una sesión, ¿verdad?, con el aconsejado, ¿ya? Tal vez de 2, de 3, para poder entonces llegar finalmente, ¿verdad?, a la solución, ¿verdad?, y a una emoción positiva de la persona que está pasando por una dificultad, ¿ya? Básicamente ese es el modelo, ¿ya? Bien, vamos a la página número 22. Dice, comenzando con el cuadro primero, ¿ya? El consejero y el aconsejado tienen que, primero, aquí estamos recapitulando, ¿verdad?, identificar la emoción o actitud, ¿verdad?, o el sentimiento negativo, frecuentemente expresado ya por la persona que busca ayuda, ¿ya? Entonces, el consejero, ¿verdad?, tiene que identificar cuál es el problema,
¿ya? Porque a veces la persona por vergüenza no quiere confesar, ¿verdad? No quiere dar a conocer, pero a medida que va pasando el tiempo y uno le va dando espacio a la persona para que se desahogue, uno pasa a identificar, ¿verdad?, cuál es la raíz realmente del verdadero problema. Vuelvo a repetir, ¿verdad?, y usar la ilustración del iceberg. Un iceberg, ¿verdad?, en el mar, uno lo que ve, ¿verdad?, es apenas una parte del iceberg, pero lo demás está escondido en el agua. Bueno, cuando una persona, ¿verdad?, viene a buscar consejería, ¿verdad?, por lo general, el problema que ella nos presenta, ¿verdad?, es la punta, ¿ya? En la punta del iceberg. En la realidad, ¿verdad?, el problema real muchas veces está escondido en la mente y en el corazón de la persona. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de identificar, ¿ya? De dónde nace esa emoción, por qué nace. Identificar también el comportamiento, ¿verdad?, negativo, erróneo, pecaminoso, que ha causado la emoción en mal. Como dije anteriormente, ¿ya? Tratar de identificar el por qué esa persona, ¿verdad?, se siente triste, por qué se siente angustiada, etcétera. ¿Ya? ¿Qué fue lo que causó? Ya si es un problema de drogas, si es un problema de infidelidad, eh, si es un problema económico, ¿verdad? Hizo un mal uso de los recursos, o es una compradora o comprador compulsivo, etc. ¿Ya? Punto número 3, identificar el pensar erróneo que es base de los actos malos. ¿Ya? Nuestros pensamientos, ¿verdad? Ideas y creencias son bases sobre las cuales tomamos decisiones. ¿Ya? Si los conceptos son erróneos, nuestras decisiones y emociones serán malas también, ¿verdad? Muchas veces los conceptos erróneos vienen de la experiencia, ¿verdad?, de la niñez o de la juventud. Y es fácil, ¿verdad?, aprender cosas incorrectas de los semejantes, ¿ya? Como por ejemplo, ¿verdad?, lo que yo decía anteriormente, que ya muchos de nosotros se nos enseñó cuando niños, ¿verdad?, que el hombre que era hombre tenía que tener más de una mujer, ¿verdad? O que los hombres no lloran. ¿Ya? A veces son dichos, ¿verdad?, populares que quedan arraigados dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y a veces nos hacen pensar ¿verdad?, erróneamente, o que todos los caminos llevan al cielo, que todas las religiones llevan al cielo, ¿ya? Entonces tenemos que tratar también dentro de la consejería, cuando estamos frente a la persona, ¿verdad?, no solo tratar de identificar la emoción, ¿ya? ¿Por qué se siente triste o si se siente alegre? Sino también identificar el comportamiento, ¿verdad?, negativo de la persona y también su pensar, ¿ya? Porque a veces el problema radica, ¿verdad?, en un mal pensar, en un pensar erróneo, que es la base de los actos malos, ¿ya? En cuarto lugar, enseñar también conceptos correctos, bíblicos, morales, que deben ser la base de la vida, ¿ya? Como le dije anteriormente, si vamos ¿cuánto se llama?, aconsejar a una persona del mundo, tenemos que dejar claro, ¿verdad?, que nuestro pensar está basado, ¿verdad?, tiene como base los dichos bíblicos, las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Y la moral bíblica, que debe ser la base de la vida, ¿ya? Y la palabra del Señor por sí sola tiene el poder, ¿verdad?, para derribar todo argumento, ¿verdad?, erróneo que el ser humano tenga. Por eso nosotros, sin miedo, debemos enseñar los conceptos correctos bíblicos, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos que enseñar lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio, ¿ya?, y a la infidelidad. Tenemos que enseñar, ¿verdad?, lo que la Biblia dice con respecto al uso de drogas, del alcoholismo, ¿ya? Tenemos que enseñar conceptos, ¿verdad?, correctos bíblicos con respecto a lo que dice la Biblia al matrimonio, a la crianza de los hijos, etc. ¿Ya? 5. En el caso de pecado, guiar a la persona a la confesión de su maldad a Dios. ¿Ya? Tenemos que también alcanzar este objetivo dentro de la consejería, que la persona venga a confesar, ¿verdad?, su pecado y guiarlo, ¿verdad?, a una confesión, ¿verdad?, de su maldad a Dios. ¿Ya? O sea que es a Dios que tiene que confesarle, ¿verdad?, su pecado para que la persona pueda, como dije anteriormente, encontrar la paz, ¿verdad?, y restablecer su comunión, ¿verdad?, con hacerle entender a esa persona que su comunión, ¿verdad?, está rota a partir del momento que ella alberga, ¿verdad?, pensamientos negativos y comportamientos negativos en su vida. Y nosotros tenemos que hacer una especie, ¿verdad?, de puente entre esa persona y Dios para que pueda, ¿verdad?, reconciliarse. Y para eso tenemos que guiarlo, ¿verdad?, a que la persona confiese su pecado, ¿ya? Número 6, promover los conceptos correctos en la persona.
¿ya? Como dije anteriormente, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, a través de conceptos bíblicos, tratar de corregir, ¿verdad? Conceptos erróneos que la persona tiene. Ayudarle también a identificar actos correctos, ¿ya? Llevar a la persona, ¿verdad?, a realizar actos correctos, comportamientos buenos, prácticas positivas, ¿ya? Que cumplen los pensamientos y conceptos correctos. Y planificar maneras de ponerlos, ¿verdad?, en obra, ¿ya? Si en el caso, ¿verdad?, por ejemplo, una persona está consumiendo droga, hacerle ver, ¿verdad?, de que es bueno que se aleje de aquellas amistades, ¿verdad?, que lo inducen, qué sé yo, a consumir droga o alcohol, ¿verdad? ¿Ya? O sea, ayudarlo a identificar actos correctos, ¿ya? 8. Gozarse con el aconsejado y regocijarse. El consejero las emociones de paz, felicidad, satisfacción, seguridad, amor, etc., que resultan cuando la persona ha arreglado las cosas y ha enderezado su vida, ¿ya? O sea, tenemos que tener también la capacidad que una vez que la persona ya se ha afirmado, ¿verdad?, ha vencido, ha confesado, se ha identificado el problema, y la persona se siente fuerte entonces para poder dejar el mal hábito, ¿verdad? El mal camino, ¿ya? Y una vez que la persona venza y entre en comunión nuevamente con Dios, poder gozarnos, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Participar de esa victoria junto con Él, ¿ya? De esa emoción de paz, de felicidad, de satisfacción que también un día nosotros, ¿verdad? Sentimos cuando vinimos a los caminos del Señor. Las técnicas de aconsejar. Bien, aquí ya entramos, ¿verdad?, en lo que es las técnicas de aconsejar. Anteriormente vimos en el cuadro, ¿verdad?, lo que deberíamos alcanzar como consejero, ya el objetivo que deberíamos alcanzar, ya los pasos. Pero aquí vamos a ver las técnicas que debemos utilizar para aconsejar, ¿ya? Yo comparo las técnicas con los utensilios que un médico usa para operar. Sabemos que un médico, ¿verdad?, para operar dentro de sus utensilios tiene un bisturí, ¿ya? Yo comparo las técnicas, ¿verdad?, con el bisturí, ya que es el bisturí que vamos a usar para poder cortar, ¿verdad?, el alma de la persona para poder entonces operarla, ¿verdad?, y ayudarla, ¿verdad?, a que se sane, ¿ya? El pastor consejero no necesita entregarse a ninguna teoría, escuela o punto de vista respecto al aconsejamiento, ¿ya? Porque existen muchas escuelas, ¿verdad?, y teoría. Ustedes lo van a ver ahí en el material que hay alguna escuela, ¿verdad?, y teoría sobre aconsejamiento que yo no voy a pasar acá. Las dejé ahí, ¿verdad?, para que ustedes las conozcan, las estudien, pero básicamente yo me voy a concentrar solamente en dos técnicas, que es la técnica directa e indirecta, de la cual voy a estar hablando un poquito más adelante, ¿ya? Pero no necesariamente, ¿verdad?, tenemos que entregarnos, ¿verdad?, a ninguna, ¿verdad?, de esta escuela o teoría, ¿ya? Porque no hay una sola teoría que haya probado, ¿verdad?, ser efectiva en todas las situaciones o siquiera en tipos específicos de situaciones. Como dije anteriormente, ¿verdad?, no siempre ya las teorías que nosotros aprendemos funcionan, ¿ya? No necesariamente. A veces vamos a tener que echar mano de otro tipo, ¿verdad?, de técnica para poder ayudar a la persona, ¿ya? En una persona puede funcionar, ¿verdad?, la técnica directa, pero en otra persona ya no funciona la técnica directa, sino la indirecta. Y eso nos vamos a dar cuenta a medida, ¿verdad?, que pasa el tiempo y vamos, como se dice, adquiriendo experiencia, ¿verdad?, y madurez en el aconsejamiento bíblico. Ahora, ¿por qué en todas las personas no funciona la misma técnica? Porque ustedes tienen que entender que cada individuo, cada persona, ya como dijo una vez un pastor, ¿verdad?, cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa diferente. Dios creó, ¿verdad?, no creó series de personas. No, Dios creó individuos todos diferentes, ¿ya? Es por eso que no hay un método correcto para aconsejar. Realmente muchas maneras de abordar el asunto y teorías pueden ser correctas, es decir, tal vez resulten efectivas en ciertas situaciones, mientras que en otro caso aparentemente no hay teoría o tratamiento que dé resultados satisfactorios, ¿ya? El consejero obviamente tratará de aprender tantos tratamientos como le sea posible, sabiendo que en ciertas ocasiones necesitará usar una técnica que no acostumbra usar, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, yo me voy a enfocar solamente en dos técnicas para que ustedes puedan utilizar para la consejería.
aunque muchas veces, ¿verdad? En algunas personas va a ser necesaria solamente una y en otras personas van a tener que utilizar ya las dos. El aconsejamiento tiene que ver con el proceso de cambio en el consultante. Es muy interesante notar que todas las escuelas de aconsejamiento tienen el mismo objetivo, de crear cambios en los consultantes, pero su metodología para lograrlo es muy diferente. Ya, bien, todas las escuelas, ¿verdad?, tienen como objetivo producir cambios en los consultantes. Ya, esa es nuestra meta como consejero, poder hacer con que las personas cambien, con que las personas, ¿verdad?, alcancen victoria, con que las personas salgan de la angustia, salgan del problema y puedan encontrar, ¿verdad?, su propio camino, puedan encontrar, ¿verdad?, una solución a su problema. ¿Ya? Esa es nuestra meta como consejero pastoral. ¿Ya? Y antes de entrar, ¿verdad?, a las técnicas de aconsejamiento, a cómo utilizarlas, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo común de vida de lo que debíamos hacer, ¿verdad?, frente a un problema, ¿ya? A un problema, ¿verdad?, cotidiano, de una persona, ¿verdad?, que viene a buscar consejo con nosotros, ¿ya? Como por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, la ilustración del libro, lo tomé del libro de Paulo Hoff, ¿ya? Consejería Pastoral, que es un libro muy bueno, lo recomiendo, léanlo, ¿ya? Acerca de una novia, ¿verdad?, que estaba pasando por una angustia, ¿verdad? Una novia que estaba pasando por un momento de indecisión, porque se estaba dando cuenta, ¿verdad?, que el novio que tenía, ¿verdad?, no era el novio correcto con el cual tenía que casarse. Ya esta novia entonces, al darse cuenta y comenzar a presentar ciertas dudas en su mente, en su corazón, entonces recurre a un pastor para buscar consejo. Y aquí nosotros vemos en este ejemplo, ¿verdad?, en esta ilustración, el tipo de verdad de técnica que él utiliza, ¿verdad?, o de herramienta que utiliza para aconsejar. Dice la novia: pastor, me siento muy nerviosa, no duermo ni como bien, dijo la joven de 21 años. El pastor le respondió: ¿se preocupa usted mucho por algo, Susan? Ya, mire, aquí vemos ya, ¿verdad?, algo que hablamos anteriormente, en los pasos que debe dar el aconsejado. Aquí el pastor, ¿verdad?, trata de descubrir, ¿ya?, lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Dónde se inicia, ¿verdad?, o dónde se identifica la emoción negativa, ¿ya? Sutilmente, ¿verdad?, el pastor pregunta: ¿se preocupa usted mucho por algo, Susan? No le pregunte directamente, ¿ya? No le pregunta: ¿usted tiene un problema? No, sino que él dice: ¿se preocupa? Hay una preocupación en usted, o yo la veo preocupada. Por supuesto que tiene mucho en qué pensar, pues le quedan menos de 3 semanas para casarse con Carlos. Dice aquí Susana, ¿verdad? Entonces abre su corazón, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí el pastor, ¿verdad?, puede identificar entonces y enterarse de cuál es el verdadero problema de lo que a ella le angustia. Dice Susana, vació su corazón durante la conversación, le contó al pastor que tenía duda, ¿ya?, de que le conviniera casarse con Carlos. Al comenzar a cortejarla, Carlos había consagrado su vida para ser pastor, ya, su novio. Se matriculó, dice, en el instituto bíblico al cual ella asistía. Pronto ganó el amor de Susana y se comprometieron en casarse, ¿ya? Luego Susana comenzó a notar que la espiritualidad de Carlos carecía de profundidad. Se le ocurrió la siguiente pregunta: ¿hizo Carlos una consagración solamente para casarse conmigo? Esta es la pregunta que se hacía Susana, ¿verdad?, con respecto a su novio. También le parecía que era poco maduro. No permanecía en ningún puesto de trabajo más de 2 meses. Mire que aquí Susana, ¿verdad?, comienza a mirar hacia el futuro. Se comienza a ver, ¿verdad?, casada con él, ¿verdad?, y esta inestabilidad, ¿verdad?, que él tenía. Sin embargo, ella pasaba por alto estas observaciones y se decía a sí misma: él cambiará. ¿Ya? 4 semanas antes de la fecha de la boda, Carlos gastó todo su dinero comprando un viejo automóvil. Además, tendría que pagar pesadas cuotas mensuales hasta cancelar la deuda. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que a medida que Susana, ¿verdad?, se va desahogando con el pastor, va, ¿verdad?, vaciando su corazón, ¿verdad?, y mostrando, ¿verdad?, cuál es su sentimiento, su emoción y qué es lo que le molesta, qué es lo que le preocupa, ¿verdad? La inmadurez de su novio, ¿verdad?, la poca profundidad espiritual o compromiso que él tiene con las cosas del Señor, etc.
Dice Susana, ¿verdad? No tenemos dónde vivir, ni artefacto, ni mueble. Y parece que tendremos que vivir de lo que gano yo, dijo Susana. ¿Qué error cometí prometiendo casarme con él? ¿Ya? Dice el pastor, pero Susana, aún le queda tiempo para rectificar lo que le parece ser un error. ¿Ya? Mire que aquí el pastor está utilizando, ¿verdad?, una técnica que se llama no directa, ¿ya? O indirecta. O sea, le está dando, ¿verdad?, una solución sin decirle directamente que rompa el compromiso, porque a clara luz, ¿verdad?, amado hermano, se ve, ¿verdad?, que este matrimonio no va a funcionar, que es un matrimonio que va al fracaso por causa de la inmadurez del novio, ya de la poca espiritualidad, ¿verdad?, profundidad que él tiene con el Señor, ¿ya? Claramente se está viendo, ¿verdad?, que este matrimonio no va a funcionar, pero el pastor no se lo dice directamente porque entiende también, ¿verdad?, que esta joven está profundamente, por decirlo, enamorada, ¿verdad?, o comprometida con él, se siente comprometida. Dice Susan, he pensado en eso, pero ya hemos enviado las invitaciones para la boda. ¿Qué pensaría nuestro amigo? Importante esto acá, ¿ya? Importante esto acá, ¿ya? Identificar el pensamiento erróneo. ¿Se acuerda de lo que vimos anteriormente? ¿Ya? Identificar el pensamiento erróneo. A veces las personas, ¿verdad?, tienen el pensamiento erróneo de que si van a, ¿verdad?, a romper un compromiso, ¿verdad?, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a opinar los demás? ¿Ya? Porque a veces nosotros estamos presos a eso, ¿verdad? ¿Ya? No queremos, ¿verdad?, hacer el ridículo, ¿verdad?, pasar vergüenza, y a veces, ¿verdad?, queremos sacrificar nuestra vida y una vida entera, ¿verdad?, por el que dirán, ¿ya? Entonces, aquí identificamos, ¿verdad?, un pensamiento erróneo que ella tiene, ¿ya? ¿Qué pensarán nuestros amigos? Ya mandamos la invitación. O sea, ella se encuentra, ¿verdad?, atrapada. No haya qué hacer, ¿ya? Dice el pastor, ¿verdad? Bueno, el matrimonio cristiano es algo permanente, dice, ¿ya? Reconoce el pastor, ¿verdad?, que el matrimonio, ¿verdad?, es algo para toda la vida. Pero aquí él indirectamente, ¿verdad?, está usando una técnica indirecta, le está diciendo, ¿verdad?, o sea, si usted comete un error, lo va a cometer para toda la vida, ¿ya? Sutilmente. No le está diciendo directamente, no, pero estáis mal, no tienes que pensar así. No, sutilmente, ¿verdad?, con mucho cuidado, ¿verdad?, le dice, el matrimonio es algo permanente. O sea, le está haciendo ver, ¿verdad?, a ella que si se casa y se comete un error, va a ser para toda la vida. Si usted comete un error ahora, tendrá que sufrir el resto de su vida. No es su futuro más importante que lo que pensará su amigo. Miren, lo que está haciendo el pastor acá, ¿verdad? Está promoviendo, ¿verdad?, conceptos correctos, ¿ya? Contra concepto erróneo. Ella tiene un concepto erróneo, ¿verdad?, de que no puede, ¿verdad?, parar la boda porque ya mandó las invitaciones. Pero aquí el pastor le está dando una solución, sutilmente, ya de una forma indirecta. ¿No es su futuro más importante que lo que pensará su amigo? O sea, le está diciendo, ¿verdad?, su felicidad, su futuro es más importante ya que 1 minuto o 2 minutos, ¿verdad?, de vergüenza. ¿Ya? O sea, está tratando de corregir, ¿verdad?, ese concepto erróneo que ella tiene. ¿Ya? Dice Susan, así es, pastor, debo romper con Carlos, pero yo no podría soportar la vergüenza y el chisme. ¿No hay algún camino menos mortificante? No sé qué hacer. Ya vemos que para nosotros, ¿verdad? A lo mejor para usted que está escuchando en este momento esta clase, a ver, el problema no es tan complicado. Ya usted dice, bueno, hay que romper nomás, se cancela la boda. Pero muchas veces, hermano, la persona que está viviendo el problema, ¿verdad? La emoción, ¿verdad?, lo ciega a tal punto que no ve salida, no le ve solución, a no ser seguir adelante, ¿verdad?, con lo que ya tiene planificado, ¿ya? Pero aquí, ¿verdad?, a donde el consejero entra, ¿verdad?, y tiene que tener la expertise, la sabiduría para poder, ¿verdad?, utilizar la técnica, ¿verdad?, directa o indirecta para poder ayudar a la persona y darle una salida. Dice el pastor, no le convendría expresarle su duda a Carlos y tal vez postergar indefinidamente la fecha de la boda. Miren qué sabio el pastor acá, ¿ya? No le está diciendo, ¿verdad?, termina la boda, termina el noviazgo con él. Le está diciendo solamente postergar, o sea, dejar pasar un tiempo más, unos días más, ¿ya? Explicarle, ¿verdad?, a los invitados de que se va a postergar, ¿verdad?, por problemas, por dificultades que se presentaron, pero que se va a realizar más adelante, ¿ya? Luego enviará una nota a los invitados informándoles de su decisión. No es necesario explicar la razón. Así usted tendrá tiempo de llegar a una decisión. O sea, aquí también, ¿verdad?, le está dando una solución y el tiempo para que ella piense, ¿verdad?, y pueda
ver, ¿verdad? Sin estar ciega, ¿verdad? Por la emoción, ¿verdad? O por la preocupación de cuánto se llama, de qué dirán, ¿verdad? Las demás personas, ¿ya? Aquí Susan responde, es lo que haré, gracias, pastor, ¿ya? Sí, ¿ven? El pastor, ¿verdad? Entonces, utilizando la técnica que se conoce como indirecta, ¿verdad? Le acaba de dar a Susan, ¿verdad? O a Susana, una solución. Y ella lo agradece, ¿verdad? Eso haré, ¿ya? O sea, la solución es entonces postergar para más adelante, indefinidamente, ¿verdad? Ya, el matrimonio. Dice, Susana habló con su novio y los dos decidieron postergar la boda, ¿ya? O sea, era algo también que él estaba, ¿verdad? Pensando, pero también, al igual que Susana, ¿verdad? No lo hacía por vergüenza, ¿verdad? A las personas que habían ya invitado. Al pasar 6 semanas, rompieron el noviazgo, Carlos dejó de estudiar para el ministerio y Susana le escribió a su pastor, le agradeció, dice, por haberla animado a llevar a cabo lo que ella sabía que era conveniente. Este es un ejemplo del asesoramiento pastoral, aunque los nombres son ficticios, ¿ya? Que yo creo, ¿verdad?, que esta es una historia real, ¿verdad?, pero se han cambiado los nombres, lógicamente, para no comprometer. Pero ¿cuántos casos como estos, hermano, en nuestra iglesia hay? ¿Ya? ¿Cuántos casos, verdad, que uno atiende como pastor, verdad, cosas que escucha, ¿ya? Personas que muchas veces no encuentran la solución porque están cegados, ¿verdad?, por la emoción y se encuentran en un callejón sin salida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la expertise, la sabiduría, ¿verdad?, para poder utilizar la técnica correcta, ¿verdad?, para poder sacar a la persona del problema, de la angustia, ¿ya? Como lo hizo acá, en este caso, el pastor, ¿verdad?, con esta hermana llamada Susana. Bien, aquí vamos a hablar entonces ahora de los dos tipos, ¿verdad?, de técnicas que podemos utilizar, ¿verdad?, en la consejería bíblica. Es importante que ustedes aprendan estos dos conceptos, indirecto y directo, ¿ya? Entonces, estas son las dos técnicas, ¿verdad?, que yo recomiendo para poder utilizar cuando usted va a aconsejar a una persona, ¿ya? En términos generales, todos los métodos de consejo se ubican entre dos extremos, indirectos y directos. El indirecto de abordar el asunto es el que tiene su centro en el aconsejado, ¿ya? Mientras que el acercamiento directo se centra en el consejero. Importante esto, ¿ya? En la técnica, ¿verdad?, indirecta, ¿ya? La persona principal, ¿verdad?, es la persona que está siendo aconsejada. ¿Por qué? Porque en la técnica indirecta, hermano, el consejero, ¿verdad?, deja que la persona ya se desahogue, deja que la persona, ¿verdad?, hable. ¿Mm? Y que la propia persona, a medida que vaya hablando y abriendo su corazón, entonces se vaya, ¿verdad?, dando cuenta de cuál es la solución. Entonces, ¿ya? El consejero, ¿verdad?, no directamente, ¿verdad?, le da un consejo, como lo vimos anteriormente, ¿verdad?, con el caso del pastor. El pastor no le dijo directamente tienes que terminar esa relación, sino que le dio sugerencias, ¿ya? Y en el caso, ¿verdad?, de la técnica indirecta, ¿verdad?, eso es lo que nosotros hacemos, damos sugerencias. No le decimos inmediatamente a la persona, ¿verdad?, deja la droga, deja a esa mujer, deja a ese novio, no, sino que damos sugerencias, ¿ya? Ahora, en el caso, ¿verdad?, de la técnica directa, ¿ya?, el aconsejamiento se centra en el consejero. O sea, ¿qué quiere decir con esto? La persona, ¿verdad?, en breves minutos le da al consejero, ¿verdad?, a conocer su problema y el consejero, ¿verdad?, directamente le dice lo que tiene que hacer, ¿ya? O sea, como se dice, sin misericordia le dice, ¿verdad?, tienes que terminar con ese hombre, no puedes comprar esa casa, no puedes comprar, no, o sea, no da sugerencias, sino que da soluciones directas. Por eso se llama, ¿verdad?, aconsejamiento directo. Ya, o sea, no se da tanta vuelta, pero a la vez no le permite a la persona, ¿verdad?, abrir su corazón, expresar sus emociones completamente. ¿Ya? En el indirecto, la persona se vuelve el centro del proceso del consejo. Lo que dije anteriormente, ¿por qué? Porque la persona abre su corazón, la dejamos que hable, la dejamos que ¿cuánto se llama?, se desahogue. Entonces, es la persona, ¿verdad?, que viene a buscar el consejo, que se vuelve el centro del proceso. Mientras que en el acercamiento directo, el problema es el centro, ¿ya? O sea, en este caso el consejero pastoral se centra solamente en el problema de la persona,
¿ya? Y no tanto en las emociones, en lo que la persona, ¿verdad?, puede sentir o puede decir, no, ¿ya? El consejero, ¿verdad?, se centra solamente en el problema, ¿ya? En el método indirecto, el énfasis está en el aprender, ¿ya? O sea, a medida que la persona va hablando, ¿verdad?, va abriendo su corazón y expresando sus emociones, se le van despejando, ¿verdad?, las dudas y va aprendiendo, se va dando cuenta de su error. Mientras que en el método directo se le da el énfasis a la enseñanza, ¿ya? O sea, la persona que aconseja con este método, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, tienes que hacer esto, ¿ah? Y no tienes que comprar esta casa, ¿ya? No tienes que hacer ese negocio, tienes que dejar a esa mujer, ¿ya? Es como que el centro, ¿verdad?, es el propio consejero, ¿verdad?, y se coloca en el lugar de profesor, ¿verdad?, para enseñar lo que la persona tiene que hacer. La que se hace por el consejero, dice, ¿ya? En el énfasis en la enseñanza, la que se hace por el consejero. En la teoría indirecta, la base para el cambio descansa en la comprensión que gana o adquiere el consultante, ¿ya? Sin embargo, en el punto de vista directo, la base del cambio es la razón, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, ¿verdad?, el consejero tiene la razón, el consejero, ¿verdad?, es el que enseña y el consejero es el que tiene la medicina, ¿verdad?, para la persona, ¿verdad?, poder cambiar o solucionar su problema. Esto ¿cuánto se llama? La técnica, ¿verdad?, directa. La teoría indirecta pone su énfasis sobre las dimensiones de lo afectivo, que es la de los sentimientos y las emociones. Claro, porque la persona, ¿verdad?, en la teoría indirecta nosotros dejamos que la persona hable, ¿ya? Dejamos que la persona, ¿verdad?, se desahogue. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, en este tipo, ¿verdad?, de ¿cuánto se llama?, de consejería, ¿verdad?, y de técnica, ¿ya? Lo más importante son los afectos, son los sentimientos. Y en la teoría, ¿verdad?, directa, ¿ya?, se le da énfasis a lo cognitivo, que tiene que ver con el proceso de percibir y saber. O sea, se le da más lugar, ¿verdad?, a la razón, ¿ya? Por lo general los psicólogos, hermano, ¿ya?, la mayoría de los psicólogos utilizan la teoría directa, ¿ya? Muy pocos psicólogos le dan lugar, ¿verdad?, a las emociones, ¿ya? Simplemente la persona se siente, ¿verdad?, da a conocer lo que le está pasando, ¿ya? Y no le dan tiempo, ¿verdad?, y no hay la oportunidad de que la persona, ¿verdad?, se abra, exprese sus emociones, ¿ya? Sino que directamente ya le dan, ¿verdad?, por decirlo así, un consejo, ¿verdad?, pero no dejan que la persona, ¿verdad?, exprese sus emociones, ¿ya? En el acercamiento indirecto, el proceso se hace con el individuo, mientras que en el acercamiento directo el proceso del consejo es para el individuo, ¿ya? Claro, o sea, en el acercamiento indirecto, ¿verdad?, usted le da la oportunidad a la persona, ¿verdad?, de que ella abra su corazón y el proceso se hace junto con él, ¿ya? Usted lo va acompañando, ¿ya? Pero en el proceso, ¿verdad?, o la técnica, ¿verdad?, directa, ya el consejo es para el individuo, ¿ya? Pero la otra persona no se involucra emocionalmente. La actitud del estilo indirecto es democrática, mientras que el estilo directo es la actitud de autoridad. Esto es importante porque realmente eso es, ya en la técnica, ¿verdad?, indirecta, es más democrática, ¿verdad?, porque se deja que la persona hable, que la persona también exprese lo que ella piensa, cuáles son sus ideas, pero en el estilo directo, ¿verdad?, hay una actitud más de autoridad. Es como que el consejero tiene la razón y los demás tienen que callar y aprender. ¿Ya? Estamos en la página 23. Bien, lo que ustedes ven a continuación no está en mi material, ¿ya? Pero aquí nos muestran, ¿verdad?, los dos tipos de técnicas, ¿ya? Tratando de simplificar más para que no se enreden, ¿ya? Dos métodos de consejería, ¿verdad? Tenemos la técnica directa, directiva, ¿ya? Que es la que decía el consejero es semejante al médico, ¿ya? Reúne información para hacer diagnóstico, luego da el remedio, ¿ya? Es como cuando uno va al médico, ¿verdad? El médico le pregunta a usted, ¿ya dónde le duele? Me duele la rodilla, acá, ya, ya. Y le receta, ¿verdad?, un remedio y lo manda para la casa. Muchas veces sin siquiera, ¿verdad?, tocarlo, sin siquiera, ¿verdad?, mirarlo a los ojos, ¿verdad? Pero él, basado, ¿verdad?, supuestamente en los años de médico, ¿verdad?, y de conocimiento, él deduce, ¿verdad?, que usted, no sé, pues, tiene un problema en los meñiques, ¿verdad?, o qué sé yo, ¿ya? Entonces el consejero pasa a ser semejante al médico que directamente, ¿verdad?, da la solución,
directamente, ¿verdad? Reúne la información, pero da el diagnóstico y el remedio. ¿Ya? Ahora, en este tipo de técnica, ¿verdad? La única responsabilidad del aconsejado es cooperar con el consejero y seguir su consejo. ¿Ya? O sea, la única responsabilidad que tiene, ¿verdad? El aconsejado es cooperar, ¿verdad? Con el consejero a quien le va a pedir el consejo y seguir, ¿verdad? Su consejo. Dice, no da lugar a libre expresión de emociones, sentimientos y actitudes, ya que la dirección que da el consejero tiende a inhibir a la persona. ¿Ya? Pues como decía anteriormente, ¿verdad? No hay espacio a las emociones. Ya es como aquel médico que usted va al consultorio y dice, mire, me duele la rodilla. Ah, ya, no lo mira, no lo toca, ¿verdad? ¿Ya? Simplemente por lo que usted le habla, ¿verdad? Él ya saca una conclusión. Pero no se da el tiempo, ¿verdad? Examinar la rodilla, tocar la rodilla, preguntarle hace cuántos meses usted viene con este dolor, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? O sea, no hay un espacio, ¿verdad? Para dialogar. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de técnica, ¿verdad? Directiva. Cuando alguien a usted le viene a pedir un consejo, usted reúne información, ¿ya? Hace el diagnóstico, este es el problema, entonces usted ya directamente le dice, mira, tienes que hacer esto, ¿ya? Tienes que dejar la droga, porque la palabra del Señor dice así, pero usted no da lugar, ¿verdad?, a que la persona exprese su sentimiento, ¿verdad?, exprese su emoción y realmente abra su corazón a usted, ¿ya? Ahora, tenemos la técnica no directiva, ¿ya? Que es escuchar, comprender al que tiene problemas, ¿ya? Apoyarlo, animarlo, y la figura central, ¿verdad?, en este tipo de técnica no es el consejero, es el aconsejado, es la persona, ¿ya? El aconsejado, ¿verdad?, habla libremente. El consejero, ¿verdad?, escucha, reflexiona y responde, ¿ya? Si nosotros fuéramos, ¿verdad?, hermano, llevar esto a la vida de Jesús, ¿verdad? Yo podría decirle a usted que Jesús, ¿verdad?, utilizaba ambas técnicas, ¿ya? Había personas con las cuales, ¿verdad?, él utilizaba la técnica directiva, ¿ya? O sea, directamente Jesús reunía información, lógicamente porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y le daba un consejo, ¿ya? Fue el caso de cuando se encontró con el joven rico, no sé si usted se acuerda, ¿ya? Con el joven rico. Anda y vende todo lo que tiene y da a los pobres y sígueme, ¿ya? Y tenemos una técnica directiva, o sea, le dio, ¿verdad?, un consejo directo. El joven quería alcanzar la vida eterna, ¿ya? Jesús le dice, los mandamientos tiene que guardar, el joven dice, todo lo he guardado de mi juventud, y Jesús le da, ¿verdad?, entonces el antídoto inmediatamente, anda y vende todo lo que tiene. Pero también Jesús utilizaba la técnica no directiva, como por ejemplo con la mujer samaritana, ¿ya? Escuchó a la mujer samaritana y llegó un punto, ¿verdad?, en que Jesús, ¿verdad?, le pregunta a la mujer samaritana, ¿ah? Anda y llama a tu esposo. Jesús, ¿verdad?, no directamente le dice tú eres adúltera porque el esposo que tiene no es tu esposo, no. Primero, ¿verdad?, hace una sugerencia, anda a buscar a tu esposo. La mujer, ¿verdad?, se abre, confiesa su pecado, ¿ya? Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, ¿ya? Entonces ahí usa una técnica, ¿verdad?, no directiva, ¿ya? El aconsejado habla libremente en la técnica no directiva. El consejero escucha, reflexiona y responde. El consejero ayuda al aconsejado a comprender y a encontrar el problema, a ver su alternativa, a tomar su propia decisión. Ayuda al otro a ayudarse a sí mismo con la ayuda de Cristo. ¿Se dan cuenta? A mí particularmente, ¿verdad?, me gusta utilizar la técnica no directa, o sea, dar sugerencias, ¿ya? Darle sugerencias a la persona. Como en el caso anterior vimos, ¿verdad?, la ilustración. El pastor le dio sugerencias. Podrían, ¿verdad?, marcar otra fecha para el casamiento o darse un tiempo, ¿verdad? Y explicarle a los invitados, ¿verdad?, de que todavía no se van a casar porque se presentaron algunos problemas, pero que más adelante van a postergarla indefinidamente. ¿Ah? Pero no dijo, ¿verdad?, rompan inmediatamente porque ese joven no te conviene, ¿ya? Entonces es preferible, ¿verdad?, muchas veces utilizar la técnica no directa, ¿ya?, que la técnica directa, aunque muchas veces vamos a tener que utilizar la técnica directa también, ¿ya? O sea, decir, reunir información y dar inmediatamente el remedio. Ahí vamos a depender, ¿verdad?, de la ayuda del Espíritu Santo. Ventaja y desventaja de cada una de estas técnicas. Ventaja. De la técnica de verdad directiva, tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que, la desventaja, perdón,
la desventaja, ¿ya? O ventaja, ¿verdad? También de que la persona no se envuelve emocionalmente con la otra, ¿ya? Porque no es mucho lo que escucha, no le permite mucho abrirse, ¿verdad? Y da el remedio inmediatamente. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la técnica directiva? Es que a veces nosotros nos podemos equivocar en el consejo, ¿verdad? Y tal vez el remedio que damos, ¿verdad? No sane al enfermo, no funcione para él, como pasa muchas veces con los médicos, ¿ya? Puede pasar, ¿verdad? Que le digamos a alguien, sí, hace ese negocio, y la persona va a hacer el negocio y no funciona, y después dice, el pastor me dijo esto, ¿ya? Eso es la técnica directiva. Y en la técnica no directiva tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que nosotros no corremos ese riesgo, ¿verdad?, de equivocarnos, porque no estamos dando, ¿verdad?, una solución nosotros, sino que estamos sugiriendo, ¿ya? Sugiriéndole a la persona. También tiene su ventaja, ¿verdad?, de que permitimos, ¿verdad?, que la persona abra su corazón, su mente, ¿ya? Bien, estos son los dos tipos entonces de métodos, ¿ya? O técnica de aconsejamiento que yo les recomiendo a ustedes usar para cuando van a dar un consejo. Técnica directiva, ¿ya? En que ustedes reúnen la información y dan directamente, ¿verdad?, el consejo, o la técnica no directiva, en que ustedes no dan el consejo directamente, sino que sugieren soluciones y le permiten a la persona abrirse y se dan el tiempo de escucharla, hacer un trabajo de joyería, como se dice, ¿ya? Dice, estamos en la página 23, dice, el consejero indirecto asume poca responsabilidad por el tema de conversación, dice, ¿ya? En tanto que el directo asume mucha responsabilidad en ello. Lo que dije anteriormente, ¿verdad? El método indirecto de aconsejamiento podría más adecuadamente llamarse teoría centralizada, ¿ya? En el cliente. Claro, porque el método indirecto, como dije anteriormente, ¿verdad?, se centraliza, ¿verdad?, en el cliente, en la persona, ¿verdad?, que viene a, lo llamamos cliente acá, pero sabemos que nosotros como pastores no cobramos por dar un consejo, ¿verdad? ¿Ya? Pero los psicólogos le llaman así, ¿verdad? Teoría centralizada. ¿Por qué? Porque es la persona el centro, ¿verdad? Dejamos que la persona se abra, que la persona nos dé a conocer su sentimiento. Entonces él pasa a ser el centro, ¿verdad?, de la atención. El aconsejamiento y la psicoterapia, ¿ya? Dice que Carlos Rogers publicó un libro, ¿verdad?, titulado El aconsejamiento y la psicoterapia. Carlos Rogers, hermano, ¿verdad?, es el padre, ¿ya?, de esta teoría, ¿verdad?, del método indirecto, para que ustedes sepan. Fue él quien creó, ¿verdad?, este método que se llama el método indirecto, que ha dado muchos resultados. Este libro fue el intento de Rogers para formular una teoría sobre su propio método psicoterapéutico. Como practicante de psicoterapia, consideraba la entrevista como el centro de origen para la intuición o comprensión de su propio problema que el consejero recibe. Por tanto, el aspecto importante del aconsejamiento es la naturaleza subjetiva de la interacción entre el cliente y el consejero, ¿ya? O sea, Roger descubrió, ¿verdad?, que a través del método, ¿verdad?, indirecto, era más fácil, ¿verdad?, realmente descubrir cuál era la raíz del problema. Dejar que la persona, ¿verdad?, hable, que la persona se desahogue, ¿verdad?, escucharla, darle el tiempo, ¿verdad?, que la persona hable, para poder así llegar entonces a la raíz del problema, ¿ya? Bien, una vez que hemos visto entonces las técnicas de aconsejamiento, ¿verdad?, que son dos, indirecto y directo, repasamos un poco más, ¿verdad?, cuáles son las funciones del aconsejamiento, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del aconsejamiento, ¿verdad?, de la consejería pastoral? Primero, escuchar, ¿ya? El consejero debe dejar que la historia del aconsejado proceda con naturalidad, ¿ya? Sin inyectar, dice, dominación o coerción alguna. Cuando el pastor intenta que el problema nazca mediante una operación de cesárea, ¿ya? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque hay personas que no tienen paciencia para escuchar, ¿ya? Nosotros tenemos que darnos el tiempo para escuchar. Ahora, ¿por qué la mayoría de los pastores, verdad, fracasan en la consejería pastoral? ¿Por qué? Es simple, porque la mayoría de los pastores, verdad, fuimos preparados en los institutos para hablar, fuimos preparados para predicar, para informar, ¿ya? Para transmitir, y no para escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces, si queremos tener éxito, ¿verdad?, tanto en nuestros púlpitos como en nuestra vida pastoral, tenemos que aprender también no solo a hablar, sino también a escuchar. Entonces, si tratamos de, ¿verdad?, acelerar el proceso, ¿verdad?, porque no tenemos tiempo, no tenemos paciencia, ¿verdad?, vamos a estar realizando, ¿verdad?, una cesárea que muchas veces, ¿verdad?, ustedes saben que los partos no funcionan. Es preferible, ¿verdad?, que
nazca por parto natural. ¿Ya? Entonces, para que nazca por parto natural, hay que dejar que la persona se hable, que la persona, ¿verdad?, hable, se desahogue. Hay la posibilidad de lastimar al paciente, dice. El nacimiento natural de la historia es más lento, pero ofrece mucho menos peligro. El consejo de Shakespeare, ¿ya? Es importante aplicarlo acá. Dale a cada hombre tu oído y a pocos la voz. ¿Ya? O sea, ¿qué le está diciendo Shakespeare acá? ¿Ya? Dedícate más a escuchar que a hablar. Se aplica especialmente al pastor consejero. El pastor que escucha aprende. Cuando un pastor consejero está hablando, el aconsejado está aprendiendo poco y el pastor no está aprendiendo nada. ¿Ya? Esa es la primera función entonces del aconsejamiento. Segunda, responder. Ya hemos dicho que escuchar es fundamento, ¿ya? Sobre el cual descansan todas las técnicas del consejero. Una de estas técnicas es la de responder, respondiendo propiamente a su conversación. Es lógicamente que no vamos a estar toda la hora, ¿verdad?, escuchando, no. Va a llegar un punto en que vamos a tener que responder también. Y eso es lo que quiere también, ¿verdad?, la persona que viene a buscar un consejo a nosotros. Por ejemplo, en medio de la conversación, ¿verdad?, nosotros tenemos que empatizar con la persona, ¿ya? Y decirle, sí, yo sé cómo se siente. O sea, yo también he estado en situación. ¿Ah? No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Porque no podemos también estar todo el tiempo, ¿verdad?, callados, sin decir nada. ¿Ya? Y esto también, ¿verdad?, va a ayudar a la persona que se sienta bien y se identifique con nosotros, porque le vamos a estar diciendo, sí, yo sé cómo se siente. Sí, yo también he estado en esa situación. Sí, yo también he pasado por eso. Me imagino, no debe ser fácil. ¿Ya? O sea, la persona también espera que nosotros respondamos y que no seamos una momia, ¿verdad?, que estamos ahí, ¿verdad?, escuchando sin decir nada. Estamos viendo las funciones del aconsejamiento. Tercero, apoyar. Otra función del consejero es apoyar. Término que aquí usamos con varias definiciones, tales como sostener, llevar el peso, fuerza, soportar o evitar que uno se hunda. ¿Ya? Eso es lo que hacemos, ¿verdad?, cuando aconsejamos. Estamos, ¿verdad?, apoyando, llevando el peso de la carga, ¿ya?, soportando, evitando que la persona, ¿verdad?, se hunda en ese mar, ¿verdad?, de incertidumbre, de problemas. Cuarto, aclarar. Otra función del aconsejamiento es la de ayudar a aclarar la naturaleza del problema de su feligres. ¿Ya? Lo que hizo Jesús con los discípulos camino a Maús. Estaban tan cegados, ¿verdad?, por la pena, por la tristeza, de que Jesús, ¿verdad?, había muerto, pero dudaban a la vez de que él fuese el Mesías, ¿verdad? Pero camino a Maús, Jesús fue hablando por camino a Maús con ellos, hasta que llegó, ¿verdad?, hizo una casa, dice la palabra del Señor, y cuando fueron a partir el pan, ¿verdad?, dice que sus ojos fueron abiertos, ¿ya? Sus dudas fueron aclaradas, se dieron cuenta que realmente estaban con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. A veces las personas, hermano, por los problemas están tan cegadas, ya las emociones son tan fuertes que la persona siente que está viviendo que la ciegan. Entonces nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, aclarar los pensamientos, quitar esa ceguera. Interpretar. Este es un proyecto combinado al pastor y el feligrés. Incluye tener un entendimiento de lo que es el problema que lo ha causado, cómo ha afectado al aconsejado y qué dirección general habrá que tomar hacia su solución. O sea, tratar de interpretar, ¿verdad?, del porqué del problema. ¿Ya? Y este proceso se va a hacer, ¿verdad?, entre el consejero y el aconsejado. A medida que él va hablando, ¿verdad?, y usted va escuchándolo y va aclarando, ¿ya? Usted va interpretando el porqué, cuál es la raíz, por qué comenzó el problema, por qué se originó, ¿ya? ¿De dónde, cómo, cuándo? 6. Formular. Esta función del aconsejamiento consiste en ayudar al feligrés en la formulación de una solución de problema. Tiene que darse cuenta de que es problema del feligrés y no de él. Por tanto, el feligrés mismo tiene que formular la solución del problema con la ayuda del pastor. Ya sea formular, ¿verdad?, una solución, formular, ¿verdad?, una salida. Si la persona, ¿verdad?, está tremendamente endeudada, ¿verdad?, porque es una comprador compulsivo, ¿verdad?, no puede ver una tarjeta, tratar, ¿verdad?, de formular una solución, ¿verdad?, hacerle ver de que es mejor que entregue las tarjetas, ¿verdad?, de que comience a programarse, a anotar lo que tiene que comprar, ¿verdad?, lo que tiene que pagar, etc. Ya formular una solución y hacerle ver, ¿verdad?, a la persona de que el problema, ¿verdad?, no es del pastor, sino que es de ella y que tiene que buscar una solución. Ocasionalmente es posible que la solución propuesta a cierto problema sea principalmente el trabajo del pastor, pero el feligrés tiene que aceptarlo como suyo propio, en el sentido de que ve la validez de él y esté dispuesto a utilizarlo, ¿ya? Así lo adopta y se convierte en suyo. El pastor tiene que evitar la práctica de andar dando recetas
como soluciona los problemas sus feligreses, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que ayudar a la persona, ¿ya? Pero el problema es de la persona tiene que buscar, ¿verdad?, la solución. Nosotros podemos formularle una solución, sugerirle una solución, pero la persona tiene que, ¿verdad?, madurar, ¿verdad?, y aprender también a solucionar sus problemas. No puede estar siempre también teniendo al pastor como bastón, ¿ya? Porque si un día el pastor no está, entonces la persona no va a caminar. Capítulo 7. ¿Cómo se toman decisiones? Y aquí estamos llegando ya a la parte final de nuestro estudio, ¿verdad?, en que la persona ya tiene que tomar, ¿verdad?, decisiones. Una vez que ya le hemos dado un consejo, ¿verdad?, la hemos escuchado, ¿verdad?, la persona tiene que, entonces, nosotros le hemos formulado, ¿verdad?, una solución, tiene que tomar decisiones. La meta de la consejería, dice, es llegar al momento de tomar una decisión o más para efectuar cambios en la vida que resuelvan los problemas. Comprender algo de cómo las personas toman decisiones puede ayudar al consejero a animar al asesorado a decidirse. O sea, tenemos que ayudar a la persona, ¿verdad?, a tomar una decisión en el caso de un matrimonio, ¿verdad?, que está quebrado, en el caso, ¿verdad?, de una infidelidad, en el caso de una persona que está envuelta en la droga o está sobrepasada por las deudas, etc. Tenemos que llevarla a tomar, esa es nuestra meta, llevarla a tomar una decisión. Ya la hemos escuchado, hemos ayudado a que se desahogue, ¿verdad?, que aclare sus pensamientos, pero tenemos que llevarla a tomar una decisión. Factores a considerar para tomar una decisión. ¿Cómo llegamos a una decisión? ¿Cuáles son los integrantes que forman una determinación? Muchos factores influyen en este acto. El intelecto, la emoción, el espíritu, los instintos. Todos tratan de persuadir a la voluntad que la decisión sea favorable a sus propios intereses. Con frecuencia, el conflicto de los interesados es tan fuerte e indeciso que la persona posterga la toma de una decisión. En asuntos morales y sociales, las personas religiosas, los tabúes, la norma de la sociedad y el concepto que la persona tiene de sí misma desempeñan un papel importante en la decisión, ¿ya? Esto tenemos que tener claro, hermano. A veces van a venir personas que van a venir a buscar consejo con nosotros y usted va a dar un consejo, usted va a formular, ¿verdad?, un plan de salida, pero la persona no inmediatamente va a llevar a cabo el consejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un sinfín, ¿verdad?, de obstáculos, ¿verdad?, que impiden que la persona, ya, o conflictos emocionales, morales, que impiden que la persona tome una decisión inmediatamente, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, paciencia. El ambiente también influye mucho en las decisiones. Las personas deciden muchas veces no por convicción, sino para evitar consecuencias desagradables, ¿ya? Hacen callar, ¿verdad?, la voz de su conciencia para no sufrir. Se lo muestro como por ejemplo, ¿ya? Cuando hay una reunión, ¿verdad?, de sindicato, ¿verdad?, y hay un grupo que quiere ir a la huelga, ¿verdad?, y otro que no. Por lo general, ¿verdad?, los que quieren ir a la huelga son los menos, ¿ya? Y los que no son los más. Pero a veces, ¿verdad?, los que son los más, ¿verdad?, se quedan callados y no quieren dar a conocer, ¿verdad?, su pensamiento por el miedo a lo que los otros piensan, ¿verdad?, y a lo que los otros dirán, ¿ya? Y a veces se quedan callados, ¿verdad?, y tienen que ir obligadamente a la huelga. Entonces, esto pasa muchas veces. La persona no toma una decisión, hermanos, por vergüenza al que dirán, ¿ya? O para no sufrir, ¿verdad?, discriminación, ¿verdad?, o persecución. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener paciencia. A veces nosotros le decimos a la persona, tienes que dejar la droga. Pero a veces la persona, ¿verdad?, no deja la droga porque en ese medio donde él, ¿verdad?, consume droga, ha encontrado amigos, entre paréntesis, ¿verdad?, ha encontrado personas confidentes a las cuales les puede contar sus problemas, tiene su círculo, ¿verdad?, ya emocional. Entonces, no da, ¿verdad?, le cuesta tomar, ¿verdad?, una decisión. A veces nosotros le decimos a una persona, tienes que alejarte, ¿verdad?, de ese grupo. Y le cuesta tomar una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que conocen durante muchos años, o porque son parientes, etc. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener paciencia. Entonces. Pero la meta es siempre a que la persona, ¿verdad? Tenemos que lograr que la persona tome una decisión. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en el proceso también de la conversión, cuando la persona se convierte a Cristo. ¿Ya? La persona conoce al Señor, ¿ya? Se le predicó la palabra, pero no toma una decisión inmediatamente. A veces lleva un tiempo, hasta que finalmente, ¿verdad?, se afirma y toma la decisión de servir al Señor. Existen 5 etapas en el proceso de cambiarse o de tomar decisiones. En un artículo publicado por el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, apareció este análisis del proceso de tomar decisiones importantes, ¿ya?
Estos son procesos por los cuales, ¿verdad?, se hizo un estudio y se llegó a esta conclusión de que las personas pasan por estos procesos antes de tomar, ¿verdad?, una determinación. ¿Ya? Primera etapa, pasan por la primera etapa, que se llama de precontemplación. No hay intención de hacer cambios, dice. Tal vez se habla de los beneficios de los cambios contemplados, pero son solo palabras. ¿Ya? Es como una persona cuando va por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Hace una precontemplación de lo que es la iglesia, de lo que son los hermanos, ¿verdad? Y puede hasta estar pensando, ¿verdad?, en cambiar y aceptar a Cristo, pero no lo hace, son solamente palabras. Después tenemos la segunda etapa, se llama contemplación. Se piensa con algo de seriedad y se da evidencia de alguna intención de cambiar, pero después de un tiempo se dilata en tomar la decisión, aunque se admite abiertamente que los beneficios son agradables. ¿Ya? O sea, la persona ya al segundo culto, tercer culto, ¿verdad?, piensa en seriedad, ¿verdad?, en serio en cambiar, en bautizarse, ¿ya? Pero se proyecta hacia más adelante, ¿ya? Y muchas veces se dilata en tomar la decisión, dicen, no, el próximo año todavía no. Hay muchas personas que para llegar, ¿verdad?, a tomar una decisión, ¿verdad?, pasan por esta etapa de precontemplación, de contemplación. Tercera etapa, la persona está lista para hacer los cambios dentro de un mes o menos. Se ve decidida, se toma un paso en preparación para poner en práctica la decisión. O sea, aquí ya está en una etapa en que la persona ya está más dispuesta, ¿verdad?, a tomar, ¿verdad?, o hacer cambio en su vida, tomar una decisión. Tenemos la cuarta etapa, acción. La persona pone en práctica la decisión tomada mentalmente. ¿Ya? O sea, aquí no solamente ya son palabras. Y por último, quinta etapa, mantenimiento, quinta etapa. Mantenimiento, la persona mantiene su decisión y acción por un tiempo mínimo de 3 meses. Muchas personas dicen que al pasar los 6 meses la acción ha llegado a ser ya hábito. Ya son personas que se convierten ya, ¿verdad?, entregamente, dejan los vicios, se apartan, ¿verdad?, o finalmente toman una decisión. Dentro de la consejería nosotros tenemos que contemplar estas etapas, ¿ya? Por eso no debemos desanimarnos, escuche bien lo que digo, cuando una persona, ¿verdad?, inmediatamente ya no toma nuestro consejo y no lo lleva a cabo. Debemos que entender que hay procesos, ¿ya? Hay etapas. Y lo vemos, ¿verdad?, como dije anteriormente, ¿verdad?, en el proceso de la conversión, ¿ya? Aquí vemos, ¿verdad?, el papel de Dios, el papel del predicador, ¿verdad?, y la respuesta del hombre, ¿ya? Aquí vemos las etapas que dijimos anteriormente, ¿verdad? Dios da la convicción, ¿verdad?, a través de su presencia, ¿ya? El predicador se encarga de proclamar la palabra, predicar, ¿ya? Él hace el llamado para tomar que la persona tome la decisión, ¿verdad?, de aceptar a Cristo. Luego viene, ¿verdad?, la parte divina, que es la regeneración, la transformación, la santificación progresiva en el hombre, ¿verdad? Y a la vez, ¿verdad?, por parte del pastor o del hombre, ¿verdad?, viene el seguimiento, el discipulado, ¿verdad? Se cultiva, ¿verdad?, lo que es la enseñanza. ¿Ya? Lo vemos acá en el lado derecho, ¿verdad?, la respuesta del hombre. Conciencia de la existencia de Dios. ¿Ya? Algún conocimiento del Evangelio, aunque poco. Conocimiento de fundamento del Evangelio, comienza a ser adoctrinado, comienza a ser discipulado. Comprensión y aplicaciones personales del Evangelio, comienza a aplicar la palabra en su vida, ¿verdad? Actitud positiva hacia ideas de ser cristiano, reconocimiento de dificultades, intención de actuar, ¿ya?, y de cambiar. Finalmente una decisión, arrepentimiento, confesión, confianza en Cristo. Y aquí finalmente ya es una nueva criatura, evaluación de la decisión, incorporación a una iglesia, crecimiento en conocimiento y gracia, comunión con Dios, mayordomía, testimonio a otros, separación del mundo, formación de carácter cristiano, etc. ¿Ya? O sea, son los mismos pasos, ¿verdad?, que tomamos cuando conocemos, ¿verdad?, recién al Señor, ¿verdad?, lo que se dan dentro, ¿verdad?, de una consejería. Por eso les digo, como dije anteriormente, no se desanimen cuando ven que la persona no inmediatamente, ¿verdad?, toma la decisión de cambiar, ¿verdad?, o de cambiar cierta actitud, ¿verdad? Amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado así entonces al final de este estudio. Yo espero que haya sido de gran bendición y que estas técnicas, ¿verdad?, puedan ser de bendición para su vida y para su ministerio. Damos así por terminado entonces este estudio, ¿verdad?, esta materia de la consejería pastoral. Que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes con la paz del Señor. Estudien entonces, ¿verdad?, porque ahora viene la prueba. ¿Ya? Que el Señor les bendiga grandemente.